Y vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2. Seguimos ahí para ir en el contexto. Pueden ponerse de pie, por favor. ¿Cuántos de ustedes creen, o más bien, cuántos de ustedes saben que el Señor merece toda gloria y toda honra? ¿Cuántos de ustedes le dan al Señor toda gloria y toda honra? Disminuyó el número. ¿Se da cuenta? Los agarramos en la movida. Pero es por eso que le digo, pues hay cosas que nosotros sabemos, pero todavía no las entendemos. Por eso cuando está la adoración, hermanos, por ejemplo este último canto que estábamos entonando, no olvides, hermanos, si usted entiende eso, por lo menos un poquito de lo que estábamos cantando, hombre, se arrodilla, se pone de pie, se rinde delante del Señor, pero no se pone a dormir. ¿Sí? Pero cuando no lo ha entendido, a lo mejor ya lo leyó, lo ha escuchado, pero se va a estar sentado en su lugar, como dicen en mi pueblo, pajareando, sabiendo para todos lados quién entra, quién sale. ¿Entiende? Pero es por eso que debemos estar atentos siempre a la palabra del Señor. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero mire que lo que dice aquí en Colosenses capítulo 2, verso 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos, subraya ahí por favor, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio, otro hay que subrayar ahí, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mire, abundando en acciones de gracias. No dice limitados en acciones de gracias, ¿verdad? ¿No dice eso? ¿O leí mal? Bueno, a veces ya ve que me equivoco. Voy a sentarse, hermanos. Abundando en acciones de gracias. Hermanos, esta serie donde hemos estado, estamos hablando de la suficiencia de Cristo. Entonces, de la suficiencia de Cristo, ¿para qué? ¿Entiende? ¿Para qué es la suficiencia de Cristo? Para todo, ¿verdad? Para todo. ¿Entiende? La suficiencia de Cristo es para todo, para llenar vacíos, consolar, exhortar, para todo, hermanos, para todo, para toda nuestra vida. Él es el motivo de la existencia. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, hermanos, Cristo es suficiente, y es por eso que la semana pasada hablábamos de que por esa suficiencia de Cristo, dice, cómo es que Él mismo nos reconcilió consigo mismo. ¿Y por qué nos reconcilió consigo mismo, hermanos? ¿Qué cosas de valor tenía usted? Nada. Y ahorita, sin Cristo, pues no sigue teniendo nada. Mire, lo que somos ahora, lo somos por Cristo. ¿Entienden? Lo que somos
Ahora, y tenemos, es por Cristo. Entonces, hermanos, fíjense que por eso debemos de recapacitar y pensar y analizar, hermanos, que si Él nos reconcilió consigo mismo, hermanos, tenemos que apreciar ese favor tan grande. Debemos de apreciarlo. Debemos de apreciarlo, hermanos. Sinceramente, debemos de apreciarlo. Y es por eso, fíjese, el tema de hoy es el amor a la iglesia de Cristo. El amor a la iglesia de Cristo. ¿Por qué el amor a la iglesia de Cristo? Fíjese, porque la iglesia de Cristo, fíjese, fue comprada con su sangre. Amén. Con su sangre. Entonces, quiere decir que la iglesia de Cristo tiene un valor. Amén. Tiene un valor. Y ese valor, hermanos, no es oro, plata o piedras preciosas, sino su sangre preciosa. Amén. Su sangre preciosa. Entonces, fíjense, hermanos, que por eso nosotros cada día debemos de conducirnos en nuestro caminar con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Con reverencia. Amándolo. Sirviéndolo. Pero sobre todo, hermanos, con mucho cuidado, amando la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, hermanos. Diga nosotros. Por si no lo sabía, pues. Nosotros. ¿Me entiende? Nosotros. Entonces, yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. ¿Me entiende? Usted es la iglesia. Entonces, es por eso que debemos de tener mucho cuidado en todo lo que hacemos. Por eso, el amor a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque si Él es suficiente para amar, si el Señor Jesús es suficiente para amar, para reconciliar, hermanos, también es suficiente para ajustar cuentas. ¿Sí? También es suficiente para ajustar cuentas con cada uno. Y entonces, el primer punto que vamos a ver en esta hora es el buen ministro, o lo que aprendimos ayer, el buen siervo. ¿Sí? Porque tal vez podemos decir, no, pues yo no soy ministro. Es siervo, hermanos. ¿Me entiende? A lo mejor ministro se oye como, es alguien importantísimo. No, es siervo. ¿Entiende? No es el gran ministro del Señor. No, es el pobre siervo del Señor. El siervo del Señor. Entonces, el buen siervo, mejor digámosle, el buen siervo, póngale ahí. No es ser que ya para mañana usted se ponga el gran ministro. Mejor, póngale ahí el buen siervo. Quiero ser el buen siervo. El buen siervo de Jesucristo cuida y se preocupa por la iglesia. Cuida y se preocupa por la iglesia. Miren, hermanos, esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, a lo mejor usted puede tener en mente, no, pues es que no soy pastor, ¿por qué los voy a cuidar yo? Bueno, sí, el pastor lleva una gran responsabilidad, más que como congregante. Pero, hermanos, también, si usted es alguien nacido de nuevo, usted es la iglesia. Amén. Usted es la iglesia y también tiene que cuidar de la iglesia. Ahorita vamos a estar viendo estos puntos. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, fíjese que él entendía esto y hacía su labor, su trabajo. Hacía su trabajo como el siervo que amaba a la iglesia de Cristo. Dice en 2 de Corintios capítulo 11 verso 1, fíjese lo que dice: ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que dice: tolérenme un poco de locura, voy a presentar una defensa. ¿Y por qué estaba diciendo esto el apóstol Pablo? Porque recuerden que se estaba viendo ahí o desarrollando esas enseñanzas del gnosticismo. Esto se los explicaba al principio. Estaba desarrollando estas enseñanzas del gnosticismo. Entonces el apóstol Pablo empieza a enseñarles esto, cómo él les había enseñado. Y por eso dice el verso 2 dice: porque os celo con celo de Dios. Y este celo, hermanos, son dos verbos diferentes, el primer celo y el segundo celo, donde él dice: porque os celo, y el primer celo es celeuo, así, celeuo, con Z. Y es, fíjese, da a entender tener calor de sentimiento por alguien o en contra. Arder también es desear, también es envidiar. Pero tiene un lado positivo y un lado negativo Entonces, cuando él está diciendo: os celo, o sea, ardo para que ustedes se conserven en lo que yo les enseñé. ¿Para qué? Para su propio bienestar de ustedes. El segundo celo, que dice con celo de Dios, es celus, con Z, celus, y es propiamente calor. Y también es sentimiento favorable. O sea, cuando el Señor dice: os celo, cuando Él dice: yo los celo a ustedes, es un sentimiento o un amor favorable. ¿Me entiende? No es como esos celos ridículos del ser humano, no. Que a veces que desarrollan que porque este amigo se está juntando con el otro amigo, y está el tercer amigo, y el otro está celoso porque aquellos dos se llevan muy bien y conviven tal vez un poquito más. Fíjese, son celos ridículos, celos de hombre, celos en el lado negativo. Pero aquí está hablando, hermanos, de un celo que es un sentimiento favorable, en sentido favorable, o sea, en sentido de bienestar. Entonces el apóstol Pablo dice: yo los celo, dice, con el celo de Dios, con el celo de Dios. Y por eso lo que les está escribiendo él a ellos es para su propio bien. ¿Sí me entiende? Cuando una persona tiene ese celo de bienestar, fíjese que no te va a dejar hacer lo malo, sino que te va a ayudar o te va a decir dónde tienes que corregir. Pero a veces, fíjese que no se toma de la manera correcta, ¿sí? Y cuando se hacen estas correcciones, dice que a veces cataloga a esa persona que lo está haciendo de bien, para el bienestar, como alguien que es metiche, como una persona que se está entremetiendo en asuntos que no les corresponde. Pero, hermanos, créanme que aquí el apóstol Pablo lo está haciendo de tal manera que él ama a la iglesia. Y así nosotros, fíjense, cada uno de nosotros debemos de aprender a amar la iglesia. Y amar la iglesia es su hermano. Sí, su hermano. Es por eso, dice, cuando alguna cosa, alguna situación que esté pasando entre usted o alguien de sus hermanos, usted debe de solucionarlo.
Debe de aprender a solucionar estos asuntos. ¿Por qué? Porque es su hermano, es su hermana. ¿Me entiende? Y de eso se trata, un celo del Señor. ¿Para qué? Para que podamos cuidar la iglesia del Señor. Imagínense, hermanos, si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que decimos que somos la iglesia de Cristo y aquí adentro todos peleados. Imagínense eso. Cuando deberíamos de ser nosotros la luz del mundo, dice, estamos siendo tinieblas de esa manera. Y no podremos ser luz. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer. La Biblia dice que debemos de amar la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque para Cristo la iglesia es muy importante. Si para ti, fíjese hermano, si para ti tu hermano no es importante, entonces, ¿quién sabe de qué iglesia eres? ¿Por qué? Porque la iglesia es muy importante para el Señor. Y si eres de la misma iglesia, entonces para ti también, aún más, con más razón, tiene que ser muy importante. Por eso, fíjese, como Pablo, como padre espiritual, mire lo que hizo en 1 Corintios capítulo 4, verso 15, dice, porque aún tenéis 10,000 ayos. O sea, pueden ustedes tener 10,000 personas que los guíen, es lo que está diciendo Pablo. Dice, en Cristo, dice, no tenéis muchos padres. En Cristo no tenéis muchos padres. O sea, un guía, fíjense hermanos, no se puede comparar con un padre. ¿Sí? No se puede comparar con un padre. Un padre, hermanos, fíjense que es mucho más allá. Ese padre que ama a sus hijos. Oh, sí, es mucho más. Porque ese padre le importa el bienestar de sus hijos. Le importa el bienestar de los suyos. Le importa el bienestar de su hogar. Le importa lo que sucede en su casa. ¿Sí? El padre que ama a su familia, ese es su sentir. Y es por eso, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ustedes pueden tener miles de años en Cristo. Ustedes pueden tener muchos maestros y buenos. Es como por ejemplo en estos tiempos, ¿ve? Ustedes pueden tener muchos maestros buenos por el internet. ¿Sí me entienden? Podemos ver a buenos pastores o buenos siervos de Dios que enseñan la palabra del Señor de una manera maravillosa, hermanos. Así es. Y eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo aquí a estos hermanos. Ustedes pueden tener, dice, 10,000 años en Cristo. Pueden tener y ser buenos. Pero mire lo que dice. Dice, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Entonces le está diciendo, mire, en Cristo Jesús yo los engendré. Y por eso los celo con el celo de Dios. Por eso, fíjense, porque ustedes son mi familia. Ustedes, dice, yo los engendré. Porque recuerden que él plantó esa iglesia. ¿Sí? Él plantó esa iglesia ahí, en Corinto. Entonces dice él, no, yo los engendré. Ustedes son mis hijos. O sea, son mi familia. Y yo tengo que ver el bienestar de ustedes. Entonces, fíjense, hermanos, pero así también, fíjense, cuando él estaba lejos, ordenaba a los hermanos que solucionaran sus problemas. ¿Se acuerdan cuando tenía muchos problemas? Bueno, de Corinto tenía muchísimos problemas siempre. ¿Y saben lo que hacían estos hermanitos? Miren lo que hacían, se peleaban entre ellos y iban ante las leyes. ¿Sí? Iban entre las leyes. Y lo que estaban haciendo ahí es poniéndose en evidencia. Y Pablo los regañó. Pero Pablo les dice, miren,
yo los amo. Por eso los celo con el celo del Señor. Les quiero ver el bien. ¿Entiende? O sea, cuando tenemos ese sentimiento, cuando tenemos ese anhelo en nuestro corazón de ver el bienestar de nuestra congregación, hermanos, siempre estamos trabajando y haciendo algo, ¿sí? Solucionando tal vez nuestras situaciones, las situaciones en nuestra vida. Siempre que vemos que la palabra del Señor nos habla y nos está mostrando que quitemos situaciones de nuestra vida, lo hacemos porque no queremos ser tropiezo para nuestros hermanos. Y eso es amar a nuestra congregación, a la iglesia de Cristo. Fíjense que en Hechos capítulo 20, verso 28, aquí los exhorta como padre espiritual a estos hermanos. El apóstol Pablo los exhorta como padre espiritual, pero a ellos también como pertenecientes a la iglesia y como padres espirituales de cada congregación. Pero aquí, como es una congregación, nos exhorta a todos. Fíjese que la actitud que nosotros tomemos en nuestra casa, especialmente nosotros que tenemos familia, esa actitud, hermanos, es la que vamos a plantar en nuestros hijos. Esa actitud, esa reacción que nosotros tengamos ante la palabra del Señor es lo que estamos plantando en nuestros hijos. El desorden que nosotros llevamos en nuestra vida diaria, matrimonial o lo que sea, hermanos, es lo que estamos plantando en la vida de nuestros hijos. Fíjese, si nosotros como esposo nos gusta mucho pelear y no corregimos esas situaciones, fíjese que eso se llevará a nuestros hijos a su matrimonio. Sí. Entonces es importante que nosotros seamos prudentes y pongamos mucha atención. En Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros. ¿Por quién debemos de ver? Porque no podemos ser nosotros los causantes del problema. ¿Sí? Mirad por vosotros, porque nosotros podemos ser los causantes del problema. Pero ¿saben qué? También podemos ser los medios de la solución. Podemos ser los medios de bendición. Eso es lo maravilloso. ¿Quiere ser usted causante de problema o medio de bendición? De bendición, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces dice el apóstol Pablo: por tanto, mirad por vosotros. Miren, o sea, fíjense detenidamente cómo se conducen. En primer lugar, examinen sus vidas. En primer lugar, corrijan todas sus situaciones. Mirad por vosotros, y de ahí dice: y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. A veces nosotros queremos ser guías, hermanos, y estamos más ciegos que un ciego. ¿Sí? Queremos ser guías de los demás y ni siquiera podemos ver la gran viga que tenemos en nuestro ojo. Ahí. Sí, eso pasa, hermanos. Y es por eso que es importante lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice: por tanto, mirad por vosotros. ¿Sí? Miren ustedes. En primer lugar, ustedes tienen que ver, afirmarse para que no caigan y para que puedan ver por el rebaño, para que puedan cuidar el rebaño. Verso 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Dice, hermanos, y eso es real. Eso es real. Porque si nosotros no cuidamos de la iglesia, dice, Satanás está constantemente haciendo su trabajo. ¿Sabía usted? Y usted puede ser el instrumento de Satanás
Ay, Dios. Y si no, le pregunta a Pedro. Sí, mire, hermanos, eso es importante que nosotros seamos conscientes de esto, porque podemos llegar a ese punto de ser instrumentos de Satanás. Satanás así está constantemente. Y el Señor, mira, el plan del Señor no es ese, que seamos nosotros instrumentos de Satanás. No, nosotros debemos de ser instrumentos de justicia. El ser instrumentos de justicia, hermanos, es amar la iglesia de Cristo. ¿Quiere usted ser instrumento de justicia? ¿Sí? 2, ok. Con esos 2 la armamos. Pero, hermanos, bueno, entonces esto es para los que quieren ser instrumentos de Satanás. No, hermanos, tenemos de tener cuidado, pues. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, fíjense, hermanos, hay situaciones que vienen a nosotros, a nuestros oídos, en la congregación, vienen situaciones. Fíjense, y lo que hacemos nosotros es darle hilo. Es como cuando están pescando, ¿no? Le dan hilo. Bueno, no empecemos con esas historias, ¿va? Porque ayer no comimos pescado, ¿o sí? Bueno, pero ahí está todavía la deuda. Pero le digo, pues, que a veces vienen situaciones a nosotros y lo que hacemos nosotros es darle hilo. O sea, le abrimos puerta. Y lo que debemos de hacer, hermanos, cuando hay situaciones en medio de nosotros, lo que debemos de hacer, amando la iglesia del Señor, es poner solución. Amén. Poner solución. ¿Qué cuesta? No cuesta nada. A veces, si es miren, hermanos, damos hilo, si es por simpatizar, estamos mal. Si es por ganar seguidores, estamos mal. ¿Me entiende? Nosotros no estamos aquí en este mundo o en la iglesia, no pertenecemos a la iglesia de Cristo para ganar seguidores. ¿O sí? No, somos seguidores de Cristo. ¿Sí? Entonces nadie necesita ganar seguidores o simpatizantes si no somos partidos políticos. ¿Sí? Somos siervos de Cristo. Entonces, cuando hay una situación así, ¿qué debemos de hacer? Nosotros debemos de, hermanos, ver por nosotros que no estemos en un error y con la palabra de Dios, con la escritura, aconsejar o ver o traer la solución a esos problemas. Mire lo que dice el apóstol Pablo, dice, este hombre, buen ejemplo, hermanos. Dice, ni plata ni oro, verso 33, dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, el apóstol Pablo estaba como Samuel. Como Samuel también. Recuerden que Samuel al final de sus días les pregunta, viene delante del pueblo y les dice, oigan, díganme ustedes, ¿cuándo codicié su burro? O su criado, su criada, su esposa, su hijo o su casa. ¿Cuándo? ¿Y qué le dijeron? Nunca. Pero lamentable acá no sé qué pasó, no dice la Biblia, pero lamentable acá es que los hijos de Samuel no eran dignos del respeto del pueblo. Dijeron, no, contigo nada, o sea, no tenemos nada que decirte o reprocharte, pero no pongas a tus hijos. El apóstol Pablo, acá, hermanos, él dice, fíjese, con toda, y eso así fue, con toda libertad él podía decir, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Entiende? Como que dice, qué bonito carro traes, ¿por qué no me lo regalas? Palabra del Señor.
Ah, mira qué bonito reloj traes, hombre. Regálamelo para la hora del Señor. ¿Entiende? No, hermanos. Tratar de sacar provecho. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros, de los que estamos aquí, estamos acá por querer sacar un provecho de nuestros hermanos? Nadie. Ojalá que así sea. Nadie. Pero ¿cuántos estamos aquí, hermanos, para servir? ¿Cuántos estamos para servir? Seguros. Seguros. ¿Ya? ¿Por qué se desaniman, pues? ¿Ah? El siervo, hermanos, no demanda, da. Ayer lo aprendimos. No, ayer lo aprendimos y re bien. ¿Entiende? Pero lamentable, hermanos, cuando estamos desarrollando, pues está bien. Pero si ya tenemos años en el evangelio, híjole, hermanos, da tristeza esto. Pero fíjese, ya cuando tenemos años en el evangelio, nosotros debemos de entender que estamos para servir. Amén, que estamos para servir. Y el apóstol Pablo, por eso fíjese lo que dice él. Y este hombre había desarrollado tanto que dice: yo ni siquiera he codiciado el oro, la plata, los vestidos de ustedes. No los he codiciado. Mire, dice, verso 34, dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Dice, estas manos me han servido. Bueno, la pregunta sería: ¿es malo que un pastor viva de la obra del evangelio? No, hermanos, no. Pero también tiene que ser un obrero fiel, digno de su salario. ¿Entiende? Digno de su salario. Pero dice, Pablo tenía el derecho, hermanos. Él dijo: yo tengo el derecho porque ustedes son mis hijos. Pero él dice: renuncio a mi derecho por amor a ustedes. Entonces este hombre amaba, miren, hermanos, amaba la iglesia. Y así nosotros debemos de amar la iglesia. Debemos de amar la iglesia. Sí, amemos la iglesia, hermanos. Es más, mire, no debemos de esperar nosotros que nos den. Demos. Sí, demos. Demos, hermanos. Si necesitamos ir a cierto lugar para prepararnos, demos. Demos, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 14, dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso. O sea, lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a ellos: miren, no seré una carga para ustedes, porque los amo. No seré gravoso para ustedes, no seré una carga para ustedes. No se preocupen. Bueno, es malo que hospedemos a un pastor, o que le demos una ofrenda a un pastor, que le paguemos el hotel al pastor. No es malo. Yo he aprendido algo, hermanos. Yo he aprendido, y esto a nosotros nos ha bendecido mucho. Por ejemplo, cuando han venido pastores acá a la congregación, todos de ustedes han sido bendecidos, pero nosotros más. ¿Saben por qué? Porque nosotros los hemos hospedado en nuestra casa. Sí, en esa humilde casa que el Señor nos ha dado, los hemos hospedado, y en lo personal, hermanos, es una bendición. Mire, para nosotros, para mí en lo personal, sería fácil no, les vamos a pagar un hotel, que lo pague la iglesia. Que lo pague la iglesia. Pero nos estamos perdiendo tiempo con ellos. ¿Entiende? No, hombre, no, si les contara.
Ya nosotros de tanta plática que tenemos de estarle preguntando cosas, especialmente al pastor Carlos, olvídense. Pero nos bendice. Es una bendición. Es una bendición servir, hermanos, a nuestros hermanos. Es una bendición. ¿O no es así, hermanos? Servidores, ¿no es así? Es una bendición. ¿Qué no dijo Jesús? Es más bienaventurado dar que recibir. Sí. Si te dan, qué bueno, hermano. Si algún hermano llega, mira, hermano, esto te traje. No, hombre, gracias. Pero no siempre va a ser así. ¿Entiende? En algunos casos ahí algunos hermanos han tenido la amabilidad de regalarme algo por más pequeño que sean las cosas, pues lo apreciamos, la verdad. Pero no siempre es así. ¿Entiende? Porque hemos entendido que estamos para servir. Eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. Y él dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Para ir a vosotros. Fíjese, podemos invertir tiempo, hermanos, en nuestro trabajo. Podemos hacer muchas cosas en nuestro trabajo. Tal vez podemos ganar más dinero, hermanos. Podemos hacerlo. Lo personal lo puedo hacer. Pero no queremos. No queremos. ¿Por qué? Porque entonces no hemos entendido nada. Hemos sido llamados a servir. Y queremos servir, hermanos. Y como dice el apóstol Pablo aquí, dice: no seré gravoso. Miren, hermanos, que no seamos una carga, pues. Que no seamos una carga. Bueno, si usted apenas está empezando en el evangelio, está bien, no hay problema, hermanito. Le vamos a echar el brazo, el hombro, o nos lo echamos a la espalda si quiere. No hay problema. Pero si usted ya tiene tiempo en el evangelio, empiece a dar sus pasos de servicio. ¿Sí? No seré gravoso, dice, porque no busco lo vuestro. Mire esto. No busco lo vuestro, sino a vosotros. Sino a vosotros. Entonces, cuando los buscamos a ustedes, hermanos, no buscamos lo suyo. Así es. Y Dios lo sabe. Así es, no los buscamos. Y así debemos de ser todos. Mire, todos. Mire, usted no tiene que buscar lo que el hermano tiene o por algún interés. No, debemos de hacerlo por amor. Y yo con el mayor placer, dice, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, porque aunque amando más, se ha amado menos. Dice el apóstol Pablo, sí, porque lo rechazaron. Él los amaba y los celaba con el celo de Dios. Dice, pero lo rechazaban. No importa, dice él, pero yo los seguiré amando más. Aunque amándolos más, se ha amado menos. Miren, hermanos, Dios es tan bueno que no se queda con nada. ¿Sí? Pero lógico que cuando servimos y somos siervos, como decía el pastor ayer, útiles, fíjese que eso trae placer a nuestra vida, satisfacción. Entonces Pablo, fíjese, como el punto número 2, Pablo tenía una lucha. Y la lucha de Pablo era esta. Fíjese, este verbo lucha es hermanos, argón en el griego. Y argón es agonizar por un conflicto. ¿Por qué Pablo les está enseñando esto a ellos? Hermanos, ¿por qué? Porque les está diciendo que los ama tanto con el celo de Dios por esa lucha, por esa
ese agonizar por un conflicto. Y el conflicto era, hermanos, de las falsas enseñanzas que se le estaban dando. Y algunos de ellos estaban recibiendo estas doctrinas y teniendo esa mentalidad, como el mensaje a la iglesia ahí en Apocalipsis 3:14, donde ellos decían: oh no, pues tenemos todo, somos ricos, no nos hace falta nada. Si ellos pensaban que tenían todo y estaban ricos, en este caso ahí le estaban enseñando que el conocimiento era lo suficiente, ese era lo que necesitaban y nada más. Pero entonces aquí el apóstol Pablo tenía esa lucha, tenía esa lucha, porque esa no es la realidad. Por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Apocalipsis 13:14, ahí dicen ellos que están enriquecidos, y el Señor les dice: no, ustedes ni siquiera saben que son unos pobres desventurados. Y entonces Pablo también en la misma situación les dice: no, eso no es así. La lucha de Pablo era para que fueran consolados. Y esa consolados, es amonestar, también el verbo griego. Amonestar también es llamar cerca, para que no se separaran, no se alejaran de la enseñanza del evangelio que habían aprendido. En Hechos 20:31 dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Entonces fíjese, dice que por tanto velad, acordaos que por 3 años, dice, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos. Fíjese, no he cesado de amonestarlos. Entonces, el apóstol Pablo siempre estaba amonestándolos. Cuando él miraba una situación, un mal comportamiento, algo que mostrara que se estaban saliendo de la enseñanza del evangelio, él siempre los amonestaba. Tenía el propósito. Cuando esa amonestación, el propósito era de consolarlos, consolar sus corazones, llamarlos cerca, tenerlos cerca de Él, tenerlos cerca de Cristo, porque esa era su comunión con Dios. Entonces esa era la lucha que él tenía, porque las enseñanzas que se estaban dando los estaba alejando de Cristo. Punto número 3, hermanos, les enseña esto. El punto número 3 es unidos en amor. La unión del amor, hermanos. Y este verbo, hermanos, pues unidos en amor nos da que es ágape, amor, afecto, benevolencia. Especialmente es un festín de amor. Pero hay algo interesante acá que da a entender este verbo también. Unidos es como entretejidos. O también es impulsar juntos. Así, impulsar juntos, pero en ese amor. ¿Sí me entiende? Impulsar juntos, jalar juntos, empujar juntos.
o entretejidos. Fíjese, por ejemplo, las prendas que tenemos puestas, fíjese, tienen aberturas donde tienen que tener aberturas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes trajeran un traje o una camisa, un suéter, un pantalón que tenga una abertura donde no tiene que tenerla? O algún varón que se ponga el pantalón volteado. ¿No se imagina? No se regresa, no llega. Pero fíjense, entretejidos, la ropa está entretejida. Está entretejida de tal manera, hermanos. Ahorita esa onda de los pantalones rotos y todo eso, no, hombre. Yo bueno, no me meto en esos líos. Pero fíjense, hermanos, eso no es normal. ¿O sí? Eso no es normal. La onda de los pantalones rotos no es normal, hermanos. ¿Sí? No es normal. Esa es una onda del hombre. Esas modas del hombre. Pero no es normal. Fíjese, porque una prenda tiene que estar completa. Imagínese, usted va a la tienda y se compra unos cuantos hilitos, ¿no? Bueno, un medio pantalón. Pero así como, bueno, yo en lo personal no me lo pondría. No me lo pondría, pues mejor me compro un nuevo y lo uso por cierto tiempo y ya se hace así, a la moda. Es por eso que ahora ya uso los pantalones rotos, porque pues no porque los compré así, porque son viejos. Pero les digo, pero una prenda, hermanos, por ejemplo, si le saca un hilito, hay prendas donde le saca un hilito y empieza a separarse, ¿verdad? Le saca un hilo y empieza a separarse. Y si no se separa en ese momento, se va separando poco a poco. Poco a poco. Por ejemplo, fíjense, si usted tiene un pantalón así de esos rotos, si lo usa todos los días, ¿cuánto tiempo cree que le va a durar? En mis tiempos esos pantalones no valían nada. Sí, no valían nada. No sé si para usted, pero eso era mi tiempo. O tal vez estoy anticuado, pero no valían nada. Entonces, fíjese que esos se van a romper más pronto. Entonces, una prenda, cuando se le saca un hilo, se empieza a romper más y más porque se debilita. Y fíjense, hermanos, que este verbo donde dice unidos en amor es entretejidos. Entretejidos. Hermanos, fíjense, tal vez usted se va para su casa, cada quien a su casa, a su trabajo, pero de todas maneras, como somos la iglesia de Cristo, estamos entretejidos, hermanos. Por eso cuando alguien se enferma, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál sería la reacción normal de nosotros? ¿Cuál sería nuestra reacción? A ver, hermanos, que se muera. ¿Así? Pareciera que sí, porque no hacemos nada. Ay, no se enoje, pero a veces esa es la actitud que tomamos. Sí, a veces aquel está batallando con su vida ya, no, hombre, y nosotros bien, gracias. Como nosotros en este momento la estamos pasando bien, no nos importa lo demás. Pero recordemos, hermanos, que estamos entretejidos. Dice la Biblia que hemos sido bautizados con un mismo espíritu. Entonces, si tenemos un mismo espíritu, ¿por qué no estamos unidos? Si tenemos un mismo espíritu, ¿por qué no estamos unidos? ¿Por qué pareciera que cada quien tiene su propia tiene su propio Dios?
Bueno, si usted cree diferente, hermanos, tal vez tiene otra religión. Pero este es el evangelio. Entretejidos en amor, unidos en amor, de un mismo espíritu, porque hay un solo Dios y tenemos un solo Salvador. Entonces, ¿para dónde le vamos a dar, hermanos? Unidos en amor. El contenido exacto de la oración de Pablo se da en este capítulo, hermanos, o en este versículo, perdón. La primera parte de la oración, su oración de él o de lo que él está dando, es que sean consolados y alentados sus corazones. Los colosenses corrían peligro, mucho peligro, hermanos, igual que usted y yo. Corremos mucho peligro, pero no quiere decir que porque corramos peligro vamos a ser presa fácil. ¿Me entiende? No, estamos corriendo peligro porque nuestro adversario no se duerme. Pero recuerden que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Me entiende? Entonces, estos hermanos corrían mucho peligro. Pero ¿por qué corría peligro? Por las enseñanzas de los gnósticos. ¿Sí? Las enseñanzas de los gnósticos. Por ello, consolados aquí significa confirmados o fortalecidos. A la hora que él les exhortaba y les enseñaba, los estaba confirmando, los estaba consolando. Pero la segunda parte de lo que estuvimos viendo de la oración o de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que sean unidos en amor, unidos en amor. Si los santos, o sea, la iglesia de Cristo, se mantuviese en un feliz y amante común, en una amante comunión, hermanos, dice, unos con otros, así, como el día de ayer, como hubo un ambiente muy rico, muy saludable, muy bueno. Dice que presentaríamos, así hermanos, presentaríamos un flanco. ¿Un flanco qué es? Un escudo, como un escudo firme en contra de todos los ataques del enemigo. ¿Sí? Cuando estamos así bien entretejidos en amor, fíjese, se puede levantar todo lo que se levante y nada nos podrá mover. Pero ¿cuál es la clave? Esto, estar bien entretejidos. Entretejidos, hermanos. Nuestros corazones, hermanos, tienen que ser cálidos, fervientes en el amor de Cristo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Entonces nosotros debemos ser fervientes en amor, fervientes en amor para con nuestros hermanos. Si nosotros decimos, no es que yo tengo ferviente amor para Dios, pero no tenemos el ferviente amor para la iglesia de Cristo, entonces créame, hermanos, que a lo mejor eso más está engañando usted. Tiene que tener un ferviente amor para los demás. Entonces, al estar así, bien entretejidos en ese ferviente amor, les sería a los colosenses y a nosotros también, les sería reveladas las profundas verdades de la fe cristiana. Reveladas las profundas verdades de la fe cristiana. En ese ambiente, hermanos, podemos desarrollar nuestro conocimiento, va a ser desarrollado. ¿Por qué? Porque lo que vamos aprendiendo lo estamos poniendo por obra.
entonces se nos dará más para que entendamos más. En Colosenses capítulo 3, verso 13 dice: soportándoos unos a otros. Soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oiga nada más. Acuérdese de esto, cuando hagan situaciones así, si alguien lo ofendió a usted, mire lo que dice la palabra del Señor: de la manera que Cristo os perdonó, así también ustedes perdonen. No, pero no, este no tiene ni perdón de Dios. ¿Entiende? No tiene perdón de Dios. Entonces, ¿tú qué tienes? ¿Entiende? Entonces, pensamos que los demás son más pecadores que nosotros, ¿no? Y nosotros somos más santos. A veces nosotros somos peores. Entonces es importante, hermanos. Por eso, miren, hermanos, es la importancia de estar bien entretejidos en amor. Esa es la importancia. Cuando estamos así bien entretejidos en amor, hermanos, fíjense que es muy grato servir. Lo decía el pastor Carlos ayer. Es muy grato servir. ¿Sí? Si no, fíjese, si no estamos entretejidos en amor, si hacemos algo, vamos a cansarnos. Y vamos a empezar a decir: esa gente malagradecida, ni agradece. Más si van a recoger a sus niños, ni siquiera me dijeron gracias. Y no, hombre, su niño llorando todo el tiempo, ¿para qué no me llaman? No, olvídese. Terminamos mal, amargados. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque nos dejamos que se deshilara el amor. Debemos de mantenernos bien entretejidos. Mire, por eso, cuando estamos bien entretejidos, servir a nuestros hermanos nos es grato. Lo haremos bien. Sí, lo haremos bien. Y no estaremos esperando a ver a qué horas me vienen, traen mi comida. A ver a qué horas me van a poner mi silla. A ver a qué horas van a limpiar aquí, hombre, está muy sucio. Gracias a los hermanos que limpiaron, qué bueno que limpiaron hoy. ¿Me entiendes? O sea, nos ponemos así. ¿Pero por qué? Porque todavía no estamos entretejidos. Debemos de entretejernos en amor. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 3, verso 17. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados, échele doble R, arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Hermanos, mire, el Señor no quiere que seamos nomás religiosos. El Señor quiere que le conozcamos. ¿Sí? El Señor quiere que le conozcamos. Y cuando le conocemos, hermanos, empezamos a servir, amando la congregación, amando su iglesia. Nos entretejemos porque Él nos entretejió ya a su iglesia. Pero si nosotros permitimos que se empiece a deshilar eso, hermanos, terminaremos fuera. Y nos damos cuenta, pues. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, hermanos, podamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede, hermanos, excede. O sea,
es mucho más allá de lo que usted y yo podamos comprender. ¿Sí? No, ya es suficiente con que lo amo así. ¿Entiendes? A veces decimos, no, yo estoy dando suficiente amor, si quiere. ¿Entiendes? No, el amor de Cristo excede todo conocimiento. Excede, o sea, sobrepasa todo conocimiento, excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Llenos de toda la plenitud. ¿Cómo podemos ser llenos de toda la plenitud de Cristo, hermanos? Estando entretejidos en amor. Amén. Estando entretejidos en amor. Entonces, como iglesia de Cristo, hermanos, así debemos desarrollar. Es el propósito del Señor. ¿Sí? Es el propósito. No se trata, hermanos, de tener una religión. No se trata, hermanos, de asistir una vez en cuando a la congregación. No se trata de eso. Se trata de estar entretejidos. Se trata de estar entretejidos en amor. Y si no entendemos esto, no sé qué más hacer. Debemos de entender esto. ¿Sí? Debemos de entender esto. Así que el siervo o el buen siervo ama. ¿Qué ama? La iglesia de Cristo. El buen siervo ama la iglesia de Cristo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Diga, mi hermano. Mi hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra preciosa. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque nos enseña, Señor. Sabemos que estamos en un desarrollo, estamos creciendo. Y tal vez hemos fallado en muchas áreas de nuestra vida, Señor. Y tal vez hemos entendido y por necios no hemos puesto atención a lo que tú nos hablas, a lo que tú nos enseñas. Señor, perdónanos. Perdónanos. Queremos amarte cada día, Señor, y de esa manera con nuestros hermanos estar entretejidos, viendo, Señor, por el bienestar de cada uno de ellos. Porque si tú eres suficiente, Señor, para reconciliarnos, Señor, también eres suficiente para demandarnos juicio, Señor. Eres suficiente para hacer juicio contra aquellos que no hacen lo que tenemos que hacer, Señor. Pues por eso te ruego, Señor, que nos perdones y que nos ayudes cada día conforme a tu palabra. Enséñanos, ilumínanos, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos desarrollar fielmente como iglesia, como tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.